Hola, buen día niños, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia. Estamos trabajando en la clase número 4, última clase de la unidad número 2, la construcción de la República en Chile. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 3, describir algunos hitos y procesos de la organización de la República. Recuerden tener su lápiz, su cuaderno a mano para ir tomando apuntes de lo que vamos trabajando. Antes de comenzar, recordaremos parte de lo que trabajaron en la clase anterior. Esta es la pauta de corrección, en donde aparecen las respuestas ideales que ustedes debieran haber alcanzado con respecto al trabajo. Estuvimos trabajando los gobiernos conservadores, en donde se mencionaba también la importancia de Diego Portales. Ahora vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Los contenidos a trabajar: organización de la República, pero trabajaremos ahora las reformas durante el periodo liberal. Trabajamos anteriormente el periodo conservador, ahora el periodo liberal. Entre 1861 y 1891 se desarrolló el periodo liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior. Los gobiernos liberales son mucho más que los gobiernos conservadores. Recuerdan que los gobiernos conservadores eran 3, acá son 5 gobiernos liberales. Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en la línea de tiempo, entre los cuales destacan la expansión del territorio nacional y la disminución del poder de la Iglesia Católica. Tenemos al primer presidente, José Joaquín Pérez, desde 1861 hasta 1871. Si se fijan, él cumplió los 10 años que cumplían también los presidentes conservadores, 5 años más luego una reelección que hacía los 5 años siguientes. ¿Qué hitos importantes hubieron en el periodo de este presidente? 1865-1866, una guerra con España. 1865, promulgación de ley de libertad de culto, o sea que podía haber más que solamente la religión católica. 1866, firma del primer tratado de límites con Bolivia. 1871, prohibición de la reelección inmediata del presidente. Con él se termina lo que les estaba diciendo recién. Ya no va a haber una reelección inmediata, hay que esperar por lo menos un periodo. El segundo presidente liberal, Federico Errázuriz Zañartu, 1871-1876. ¿Qué hitos importantes? 1871, conflictos de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. 1874, ley electoral. Promulgación del Código Penal, promulgación del Código de Minería, firma del segundo Tratado de Límites con Bolivia. Tercer presidente, Aníbal Pinto Garmendia, 1876-1881. Hitos importantes: 1878, establecimiento de la prohibición de cambiar papel moneda por metálico para mantener las reservas en caso de crisis. 1879, inicio de la Guerra del Pacífico. Por eso es importante los límites con Bolivia en los dos gobiernos anteriores. Conflictos con la Iglesia por candidatura de Francisco de Paula Taforo al arzobispado de Santiago. Y 1880, negociación de límites con Argentina. Los siguientes presidentes: Domingo Santa María González, 1881-1886. En el año 1881, firma del Tratado General de Límites con Argentina. 1883-1884, aprobación de las leyes laicas. Cementerio, matrimonio y registro civil, que se las voy a explicar a continuación. 1883, ocupación definitiva de la Araucanía.
1884, fin de la Guerra del Pacífico, firma del Pacto de Tregua con Bolivia. Último presidente liberal, José Manuel Balmaceda, 1886-1891. En el año 1887, creación de las provincias de Malleco y Cautín. 1888, toma de posesión de la isla de Rapa Nui, creación del Ministerio de Obras Públicas. 1889, fundación del Instituto Pedagógico. 1890, construcción del viaducto sobre el río Malleco. Y en el año 1891, cuando termina su presidencia y también termina con su vida porque se suicida, comienza la guerra civil en nuestro país. Reformas a la Constitución de 1833. No se cambió la Constitución, pero se le hicieron varias reformas. El descontento de los liberales con el régimen autoritario los motivó a realizar cambios a la Constitución de 1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas. ¿Cuáles son los ámbitos en donde se van a hacer reformas? En el Poder Ejecutivo. Se eliminó la reelección inmediata del presidente, como les dije hace poquito. Se limitó la facultad del presidente para decretar estado de sitio. En el Poder Legislativo. No pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores. Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado, de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. Libertades individuales. Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas. Libertad de reunión. Derecho a asociarse sin permiso previo. Libertad de asociación. Libertad de enseñanza y de imprenta. Se redujo a 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Y en el sistema de sufragio, ¿qué reformas se hicieron? Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta del sueldo, y se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. ¿Cuál fue el aporte de las leyes laicas en el siglo XXI? Primero vamos a entender qué es laico o laicizado. Hacer que una cosa sea laica o independiente de toda influencia religiosa. Anticlerical, persona que está en contra de la influencia de la Iglesia en la sociedad. Beatos, personas que muestran una religiosidad exagerada. Pechoños, forma popular de referirse a personas que demostraban su religiosidad golpeándose el pecho. Y secularización, proceso social y político que separa los aspectos religiosos de las instituciones públicas. La ley laica fue parte de la reforma realizada a la Constitución. Dice, aunque en 1865 ya se había declarado la libertad religiosa, o sea, que hubieran las religiones que quisieran, con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso de secularización del Estado, ¿ya? De separar los aspectos religiosos de las instituciones públicas. Entonces, las leyes laicas eran 3. Ley de cementerios laicos. Entonces, la ley de cementerios laicos estableció que, independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en cementerios estatales. Antes de esta ley, los no católicos debían ser enterrados en cementerios especiales. Ley de registro civil estableció que el registro civil sería el encargado de llevar el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, quitándole esa atribución a la Iglesia Católica. Y la ley de matrimonio civil estableció que solo los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez legal, permitiendo además que las personas decidieran celebrar su unión a partir de las normas de su religión. Ahora, con esta información que yo les entregué, ustedes tienen que desarrollar la actividad que viene a continuación. Entonces dice, instrucciones. Desarrolle las preguntas A, B y C de la pregunta 1 de la página 81. 9 puntos, 3 puntos cada pregunta.
Número 1. A partir de los recursos de estas páginas responda. A. ¿Considera que la Iglesia perdió mucha influencia en la sociedad luego de las leyes laicas o sigue siendo una institución con poder en la sociedad de la época? ¿Por qué? Den 2 ejemplos. B. ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso? Y C. ¿Por qué la ley de cementerios laicos tuvo un efecto tan grande en la sociedad de la época? Ustedes tienen que leer parte de los documentos que aparecen en su texto escolar para también apoyarse para responder estas preguntas que tienen que ver con todas las reformas realizadas en el periodo liberal. Recuerden que ustedes esta tarea la tienen que desarrollar y luego subir al sistema, a la página del colegio, para ser evaluada, para ser revisada. A continuación también viene la pauta de corrección de la actividad. Recuerden que esto es para revisar su actividad, no para copiar lo que aparece. También viene su autoevaluación, en donde está acá el puntaje y la nota que ustedes pudieran obtener según los puntos que ustedes lograron con sus respuestas. Páginas del texto para profundizar, de la página 78 a la 81. Es importante que las revisen para poder desarrollar de mejor manera las preguntas de la actividad. Y ya para ir finalizando, importante recordar mi correo electrónico si es que tienen alguna duda. También está la dirección para descargar su texto escolar si es que no lo tuviera. Y la página web institucional en donde deben subir su tarea para ser evaluada. Recuerden también que está WhatsApp, en donde ustedes me pueden hacer las consultas y es mucho más rápida la respuesta con respecto a sus dudas. Les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien y nos volvemos a encontrar la próxima clase.